Vamos a comenzar con la tercera parte de esta asignatura, que básicamente involucra todo lo que es autómatas. Son tres unidades de autómatas. Esta es la primera, donde vamos a ver autómatas en general y algunos tipos. Y en las otras dos vamos a ver dos tipos específicos de autómatas. Pero primero vamos a comenzar analizando un poco esta frase muy conocida de Shakespeare, que nos va a ambientar un poco en lo que vamos a ver conceptualmente después. Esta frase está muy relacionada con los griegos, en realidad, que son los primeros que se pusieron a razonar sobre las cuestiones relativas a la ciencia, es decir, la ciencia moderna es producto de los primeros filósofos griegos. ¿Por qué tiene que ver con eso? Porque lo primero que se dieron cuenta ellos cuando comenzaron a hacer ciencia, particularmente, empezaron por la física. Física en griego quiere decir naturaleza, y es lo primero con lo que se encuentra el hombre por conocer. Es lo primero que ve, es lo primero que siente. Entonces ellos se pusieron a pensar que hay cosas que existen en la naturaleza, por ejemplo el sol, los árboles, los animales, y llegaron hasta la conclusión incluso de que todos ellos están compuestos por cosas mucho más pequeñas y dedujeron que existen los átomos, no como los conocemos hoy en día, pero llegaron a esa conclusión. Esas cosas que existen, ellos lo llamaban el ser, porque son cosas que son. El verbo ser para los griegos tenía una implicancia bastante fuerte, es decir, algo que es existe, aparentemente. Y algo que no existe, ellos lo llamaban el no ser. Por ejemplo, la magia en general. Ese es un principio al que le dedicaron varios siglos al, al análisis de del ser y del no ser. Y también descubrieron, o se dieron cuenta, mejor dicho, de que las cosas que son cambian, no son estables 100% en el tiempo. Si bien pasan a través de determinados puntos estables, que podríamos decir que son estados más o menos estables de las cosas. Pero en la naturaleza se puede pasar de un estado a otro a través de determinadas transiciones. A ese traspaso ellos lo llamaban fenómenos y no fueron capaces de explicarlos completamente. Es ahí donde se presenta su mayor falencia, porque obviamente le faltaban un montón de respaldo por detrás para poder decir que una cosa transiciona a otra y explicar esa transición. Hubo que esperar hasta los siglos XVIII, XVII, en los que se descubrieron ciertas teorías que explicaban las transiciones de las cosas. Particularmente, una muy importante fue la de la combustión y la oxidación, que tuvo que esperar ese tiempo para poder explicarse a través de la existencia de un elemento que es el oxígeno. Hoy sabemos que las cosas van a cambiar de estados mediante transiciones y que casi todo tiene ciclos de vida que son explicables.
Los estados y las transiciones son los componentes fundamentales de lo que vamos a ver nosotros, que son los autómatas. Los autómatas constituyen una forma bastante general de poder modelar fenómenos de todo tipo, junto con el paradigma orientado a objetos también, que es un modelo general para poder modelar distintas situaciones de la vida cotidiana. Los autómatas también nos permiten ese grado de flexibilidad. Aplicados al caso nuestro, concretamente, a uno de los casos nuestros, concretamente, vamos a ver en qué nos podrían ayudar. Por ejemplo, en una etapa anterior vimos ciertas expresiones regulares que nos permitían representar identificadores. Por ejemplo, esos que están ahí. Y podríamos decir o llegar a la conclusión de la que expresión regular general para un identificador sería que es una letra que tiene que estar sí o sí como primera, seguida de más letras o dígitos que pueden no estar. Bien, ¿cómo llevar esto, que es un modelo conceptual a través de la expresión regular, a algo que se pueda implementar en la computadora? Una buena alternativa sería el uso de estados y transiciones, en los que podríamos decir, vamos leyendo la expresión regular y vamos cambiando de diferentes estados a medida que la vamos recorriendo. Podríamos partir de un estado inicial 1 o de un paso 1 en el que aún no nos ha llegado ninguna letra. Estamos esperando leer la expresión regular. Lo primero que nos llega de la expresión regular es una letra. Con la lectura de una letra yo ya puedo decir que tengo resuelta una posibilidad de la cadena de la expresión regular, que es el caso en el que el identificador está compuesto por una letra. Entonces puedo pasar a otro estado, otro paso 2, en el que llegó esa primera letra y decir, bueno, a partir de aquí ya tengo un resultado útil. Y podría decir, he finalizado una parte. Esa finalización está marcada ahí con un círculo de doble línea para el estado 2, que es el al que me fui con la lectura de una letra. A partir de ahí yo podría decir, bueno, podría tener más letras o más dígitos, si quisiera, pero ya no me va a afectar el cambio a otro estado. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar que me dice ya terminé. Entonces, con la lectura de más letras o más dígitos, me voy a seguir quedando ahí indefinidamente hasta que termine la lectura de cualquier cadena que se ajuste a esa expresión regular. Este es la representación de un autómata que me permite reconocer esa expresión regular. Con este autómata definido yo lo puedo ya implementar en el hardware como software en la computadora. Tendría que tener en consideración solamente de que el usuario puede ingresar otras cosas que no sean letras o dígitos. En tal caso yo tendría que contemplar esa situación. Generalmente se hace pasando a un estado de error, que en el primer caso sería que he ingresado cualquier cosa que no sea una letra, y en el segundo caso sería que he ingresado cualquier cosa que no sea una letra o un dígito. Con esto ya tengo una descripción bastante completa para llevar a la computadora y realizar el análisis léxico de esa expresión regular. Vamos a ver otro ejemplo para que se vea bastante bien la utilidad de esta técnica. Vamos a verlo con números en general. La expresión regular podríamos decir que es un número decimal, se podría representar con un más o un menos, que a veces puede no estar, seguido de un dígito sí o sí,
o más. Y podríamos tener un punto seguido de un dígito sí o sí o más, que sería opcional para los números decimales. Podemos realizar más o menos el mismo trabajo y darnos cuenta de que empezaríamos en un estado inicial, 1, en el que yo tendría que realizar la lectura de un más, un menos o nada, y acá aparece la cadena vacía, para pasar a un paso 2, en el que puedo concluir que no he terminado ninguna parte de la expresión regular porque necesito, por lo menos, leer un dígito. Cuando lea un dígito, puede decirse que he terminado para el caso en el que haya un solo número. Pero podrían venir más dígitos. Me sigo quedando ahí porque he terminado el caso en el que sea un dígito o más y no tenga parte decimal. Ahora bien, si me llega a un punto, yo sí puedo pasar a otro estado en el que no he terminado de definir la expresión porque me falta agregarle un dígito más, sí o sí, en el que podría haber terminado, y el agregado de nuevos dígitos que me sigue dejando en el mismo lugar. Con esto vemos el autómata para reconocer cadenas de esa expresión regular. Como en el caso anterior, si lo llevamos a la computadora, vamos a tener que considerar el estado de error en el que el usuario me va a meter o va a ingresar cualquier cosa que al principio no sea un más o un menos o nada. Y después cualquier cosa que no sea un dígito. Después cualquier cosa que no sea otro dígito o el punto. Después del punto, cualquier cosa que no sean dígitos. Y ahí tenemos algo bastante completo como para llevar a implementar en la computadora. En esta introducción se puede ver la utilidad que tendría poder trabajar de esta manera con transiciones, estados y autómatas, los análisis que tenemos que realizar nosotros para reconocer cadenas mediante expresiones regulares para hacer el análisis léxico. Y también va a haber un modelo muy similar, un esquema muy similar para poder reconocer expresiones completas que ya me involucran a la gramática libre de contexto. O sea, también va a realizarse de una forma muy parecida, nada más que agrega algunas cosas más.